Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. ¿Cuántos están contentos? Amén. Estamos contentos y damos gracias a Dios por la lluvia. Damos gracias al Señor por la lluvia porque la lluvia viene del cielo, ¿verdad? Viene de parte de Dios y Dios la ha permitido y damos gracias a Dios en todo y por todo. ¿Han estado bien con la lluvia? ¿Estamos bien? Qué bueno que podemos estar bajo techo, ¿verdad? Dios ha permitido poder estar salvos y sanos. Ciertamente creo que hay 4 personas fallecidas producto de estas lluvias y oramos en la mañana y seguiremos orando más tarde para que el Señor dé consuelo a las familias que han tenido esta pérdida. Bien, me gustaría saludar a los que están en transmisión. Estamos en vivo por YouTube y damos gracias a Dios que podemos transmitir por este medio. Hay personas enfermas y están en cama y pueden vernos o pueden participar con nosotros en la adoración y en la alabanza al Señor. Pero también podemos reunirnos y doy gloria a Dios porque usted ha venido con entusiasmo, con gozo, a alabar al Señor. Y que me gustaría saludar al que nos visita por primera vez. ¿Quiénes nos visitan por primera vez? Levanten su mano. Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Un fuerte aplauso, Dios les bendiga. Sean bienvenidos todos a la casa del Señor. Somos Vida Eterna, una gran familia de la fe que amamos a Dios y a las personas. Mi nombre es Hernán, para los que no me conocen, y soy el pastor de esta hermosa iglesia y me siento muy privilegiado de poder estar como un siervo acá. Quiero comenzar esta parte del mensaje con esta imagen. Y quiero preguntar cuántos tienen mascotas. ¿Cuántos tienen mascotas? La mayoría tiene mascotas. Hasta nosotros tenemos mascotas. No es muy amigable, por cierto. Es una gata que tiene su carácter. Y la mamá la busca, o sea, mi esposa, que dice que es la mamá de ella, Luz la busca y ella se escapa y yo no la busco y ella me busca. Son particulares los gatos. Ahora, en la imagen que está acá, tenemos a un perrito. ¿Y cuántos creen que es creación de Dios? Dios los creó y ¿cuántos creen que Dios les cuida? Amén, también Dios les creó, Dios les cuida. Y de hecho la palabra dice que Dios alimenta hasta los pajaritos. Y si Él tiene cuidado de ellos, ¿cuánto más de nosotros que somos sus hijos? Ahora, desde hace un tiempo para acá, o por lo menos yo me enteré de eso, no sabía de eso, ha ido cambiando la forma en que vemos a las mascotas. Al punto tal de que antes, por ejemplo, los perros eran guardianes, después empezaron a estar en las casas, ahora están en las camas y en las mesas, con delantales y todo. De hecho, los veo en coches, en centros comerciales, en coches. Y uno va a decir, ay, tan lindo él. Y es una mascota. Entonces hemos ido cambiando. Y hay algo, una especie de síndrome, me corregirán los psicólogos y psiquiatras, porque no soy psicólogo ni psiquiatra. Pero ahora las mascotas son de compañía y se genera un apego emocional, son mascotas de terapia. Y hay personas que no pueden volar o no pueden tener un viaje si no tienen una mascota a su lado. Y han generado una dependencia emocional de que si esa mascota no está a su lado, sufre de los nervios, sufre de ansiedad y depresión. ¿Ha escuchado de eso? ¿Ha sabido de eso? Eso para mí es nuevo, completamente nuevo. Y hay personas que pareciera que si no tiene el perro a su lado, el gato a su lado, por lo general son perros y gatos, pero yo creo que por el tiempo en que vamos, porque he visto mascotas acá, en Santiago de Chile, que son ratas, y las tienen aquí como si fueran loros. Yo veía los loros acá, pero ahora tienen ratas. Y son personas, no son ratas grises, ratas. No son de las blancas, de esas patitas rosaditas, no. Y generan un vínculo al punto tal de que si no están con esa mascota, no están bien. Les digo algo y quiero decirlo con mucho tacto y hasta con una sonrisa, pero el diseño de Dios no es ese. Usted puede tener, y lo dice la Biblia, hay animales domésticos que pueden estar en casa, pero desarrollar un apego al punto tal de que si la mascota no está a mi lado, no me acompaña, yo estoy desequilibrado, no es el diseño de Dios. ¿Estamos de acuerdo?
Entonces hay personas que no solamente le ponen voz, sino que Él dice y da mensaje, y yo no entiendo eso. El Señor no me ha dado ese nivel de discernimiento de verdad. Me perdonan mis hermanos, pero Él se siente así, dice. Sí, ya, lo dijo todo. No, hermano. Cada cosa en su lugar, ¿estamos de acuerdo? Dios creó los animales, Dios les protege, Dios los alimenta, Dios los cuida, Dios los creó incluso hasta para nuestra compañía, pero para la dependencia no. Nos pueden acompañar, sí, pero generar un apego, una falta de que si no estás, estoy desequilibrado, estamos mal, muy mal, porque ese rol y papel en los hijos de Dios lo cumple el Espíritu Santo. Si usted y yo tenemos el Espíritu Santo, estamos completamente plenos. Y puede estar nuestra mascota a un lado, que la queremos y que la amamos mucho, pero el día que no esté no nos da ansiedad ni depresión. Tenemos que aprender eso. Tenemos que aprender eso y atesorarlo como una verdad que ha dejado el Señor en la palabra. Hoy estamos en una serie llamada Consolación, Fortaleza en tiempos de necesidad, y vamos a ver el video intro. Estamos hablando entonces de la consolación. Esta es la tercera parte y voy a hacer un breve repaso, todo está grabado. Y en la primera parte, hace 2 domingos, hablamos de que Dios, nuestro Dios, es el Dios de toda consolación. Y Pablo escribía, inspirado por el Espíritu Santo: bendito sea el Señor, Padre de misericordia. Y creemos eso, que nuestro Dios es Padre de misericordia, de compasión, de amor, que se mueve por nosotros, y el Dios de toda consolación. Y aprendíamos que Dios está presente en todos nuestros sufrimientos. Sean pequeños, sean medianos o sean grandes, Dios siempre ha estado allí. ¿Cuántos han sufrido alguna vez? Yo creo que todos, y muchas veces, y seguiremos sufriendo. Y en todos nuestros sufrimientos podemos contar con el Padre de misericordia y el Dios de toda consolación. Dios siempre ha estado allí, Dios es fiel y Dios cumple. También aprendíamos en esta primera parte que hemos sido consolados por Dios para consolar a otros. Y dábamos un ejemplo, una persona que ha padecido por cáncer y lo ha superado gracias al Señor. ¿Sabe lo que es eso? ¿Sabe lo que es sufrir de cáncer? ¿Sabe lo que es sufrir de una enfermedad? Aquellos que han estado hospitalizados por otra enfermedad saben el consuelo que necesitan, el acompañamiento. Y aprendíamos qué era la consolación. Y quiero preguntarles, ¿qué es consolación? Andar junto, ¿verdad? Ajá, andar al lado del otro. Un sinónimo: apoyo, ánimo, aliento, alivio. Viene la palabra paráclesis. De estar a un lado, infundir aliento, animar, incluso hasta salvación. Y todas estas palabras están más de 2700 veces en la Biblia. La Biblia está saturada del Dios de consolación. En el segundo domingo vimos a Jesucristo, el consuelo de nuestra vida. Y vimos varias escenas durante la vida de Jesús, durante su ministerio, incluso después cuando Él resucita que Él da consuelo. Y el Señor brindó consuelo en muchas ocasiones. Pero les dijo a sus discípulos, a aquellos que pedían sus milagros: sigue creyendo,
Ten fe. ¿Se acuerdan de Jairo? Solo sigue creyendo. También se acuerdan de Pedro. ¿Por qué dudaste? Y la duda, la incredulidad, fractura la fe. Es necesario que nosotros tengamos fe, confianza en Dios y creer que Dios está allí. Repito esto, en cada sufrimiento Dios está allí. Pero la única manera en que podamos sentir a Dios, sentir el alivio de Dios, la ayuda de Dios, es que tengamos fe. Porque si no creemos que Dios está allí, ¿cómo sentimos su consuelo? Si usted y yo decimos, Dios no está conmigo, estoy solo, ¿vamos a sentir la consolación? No. Es necesario creer. Por eso cuando oramos, es necesario que creamos que Dios escucha. Y no solamente escucha, sino que responde. Él actúa por nosotros. Hoy vamos a ver el Espíritu Santo, nuestro Consolador. Y hemos hablado acerca del Espíritu Santo en otras series, en otros domingos, y siempre he dicho, y esto lo dicen los teólogos, los exégetas, que la persona del Espíritu Santo es la persona menos estudiada de la Trinidad. Cuando tratamos de explicar la Trinidad, solamente se entiende por fe. ¿Por qué? Porque creemos que hay un solo Dios, un Dios en tres personas. Y el Padre es Padre, el Creador. El Hijo es el Salvador, quien murió en la cruz. Y el Espíritu Santo es el Consolador. Quien tenemos ahora acá en nuestro corazón es el Consolador. El Padre no murió en la cruz, ni el Espíritu Santo tampoco. Pero en esencia es Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. A veces en nuestra imaginación y nuestra forma de razonar vemos al Padre como muy grande, al Hijo como más pequeño y el Espíritu Santo como. Y no es así. Nuestra mente puede decir eso, pero bíblicamente, en esencia, el Espíritu de Dios es Dios. La misma esencia del Padre y del Hijo. El Espíritu Santo, hoy vamos a estudiar el punto número 1 de el Espíritu Santo, nuestro Consolador, es una persona y es Dios. ¿Ya? Es una persona y es Dios. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, al igual que el Padre y el Hijo, existe desde la eternidad y ha estado operando y obrando desde entonces. Entonces, el Espíritu Santo no solamente es Dios, es una persona. Se comporta como una persona. Y no es algo, no es una fuerza, porque así lo definen algunas personas. Es alguien. Se comporta como una persona, pero es Dios. Desde el principio de la Biblia, en los 66 libros, la Biblia comienza mencionando el Espíritu Santo y en Apocalipsis cierra mencionando el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios. Vamos a hacer un recorrido durante este mensaje de muchos versículos, así que estemos atentos, se puede buscar o puede ver allí también en la pantalla, porque vamos a ver muchos versículos. En Génesis 1:2, el segundo versículo del primer capítulo del primer libro, dice la palabra: la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. ¿Y quién es ese Espíritu de Dios? El Espíritu Santo, que es Dios. Y estaba presente desde el principio, desde el Génesis. Estaba presente en la creación. Y a medida que vamos avanzando en los libros de la Biblia de manera cronológica, vemos que el profeta Isaías habla a Jacob, habla en nombre del Señor y le dice: escucha, Jehová, Jacob, tú Israel, yo soy tu Hacedor. Y en Isaías 44:3 dice la palabra: voy a derramar aguas sobre el desierto y ríos sobre la tierra seca, y también voy a derramar mi espíritu sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y aquí hay como especie de un símil, una comparación. Así como el agua hidrata y es de bendición sobre los desiertos, ha podido estar en unos médanos o en un lugar árido. Necesitamos agua, ¿verdad que sí? Y es refrescante, es hidratante. Bueno, entonces la palabra hace como especie de un símil acá
voy a derramar aguas sobre el desierto y después dice, voy a derramar mi espíritu sobre tu generación. Está hablando Jehová, Elohim, por medio del profeta al pueblo de Israel. Y dice, voy a derramar mi espíritu, el espíritu de Dios. Y eso ya pasó. En el Pentecostés Dios derramó el Espíritu Santo. Y dice la palabra, reseña que se veían como lenguas de fuego posándose sobre las personas. Eso ya pasó, eso fue una promesa. Y el Espíritu Santo simbólicamente es representado como agua, pero también como fuego. ¿Y qué otras figuras podemos ver? Como aceite, como una paloma, como el viento y así. Es representado como, no es eso precisamente, pero es el lenguaje literario para que nosotros podamos comprenderlo. En el Nuevo Testamento inicia la iglesia del Señor y en Hechos de los Apóstoles o Hechos del Espíritu Santo, porque así lo llaman algunas Biblias, en Hechos capítulo 6, versículo 5, dice la palabra en el contexto que la iglesia estaba creciendo mucho y habían algunas viudas que estaban siendo desatendidas. Escogen a 7 servidores o a 7 diáconos. Eso significa la palabra diáconos. Y para que pudieran servir los alimentos. Y había una lista rigurosa de requisitos. Y cuando hacen esa propuesta de escoger a 7 varones, 7 hombres, dice la palabra en el versículo 5, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Estaba lleno de fe, pero también estaba lleno de ¿qué? Del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que Dios derramó. Y ese que operó en el inicio, en el Génesis. En el Antiguo Testamento podemos ver algunos personajes donde el Espíritu Santo se posaba sobre ellos. ¿Recuerdan un fortachón? ¿Cómo se llamó? Sansón. Y el Espíritu de Dios estaba sobre él. ¿Y qué hacía en Sansón? Le daba fuerza, ¿verdad? Era una representación de que cuando él tenía fuerzas tenía el Espíritu de Dios. Y cuando no tenía fuerzas, no tenía el Espíritu de Dios. Hubo un rey también que fue ungido y la presencia de Dios estaba con él, el Espíritu de Dios. Pero no obedeció, hizo las cosas a su manera y el Espíritu de Dios fue quitado. ¿Cómo se llamó? Saúl. Muy bien. Ahora, en el Nuevo Testamento cambia porque estamos en un nuevo pacto. Ahora, el Espíritu Santo no es quitado, sino que posa en nuestro ser y hace una serie de procesos que ya lo hemos explicado antes, pero nos hace nacer de nuevo, que producen nacimiento espiritual en el Espíritu Santo, Dios por medio del Espíritu Santo. Nos regenera, nos santifica, nos lava, nos sella y un montón de procesos que hace Dios. El Hijo nos liberta, paga el precio, nos redime, nos justifica, pero quien nos hace nacer de nuevo es Dios a través de su Espíritu Santo. Entonces la palabra dice que aquí está un varón, un hombre lleno de fe del Espíritu Santo, a Felipe y a otros nombres allí que iban a servir junto a él. Fijemos nuestra mirada en Felipe. Dice la palabra más adelante, si usted tiene la Biblia, que hacía milagros y prodigios. ¿Y por qué hacía esos milagros y prodigios? Porque estaba lleno ¿de qué? De fe y del Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo, mucho más adelante, dice que busquemos la llenura del Espíritu Santo. Y que crezcamos en la fe. Podemos tener una medida de fe y podemos tener el sello del Espíritu Santo, pero no estamos llenos del Espíritu Santo. Ahora, en el versículo 10, resulta que se levantan los fariseos porque está Esteban haciendo milagros y prodigios, inventan una falsedad, montan testigos diciendo que Esteban está hablando mal de Moisés y Moisés para el pueblo judío era el profeta mayor. ¿Por qué? Porque Dios le reveló los 10 mandamientos. Y dicen, Esteban está hablando mal de Moisés, por lo tanto hay que encarcelarlo y hay que matarlo. Pero son testigos falsos, así como hicieron con Jesús.
Entonces querían discutir con él, pero dice la palabra, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. ¿Con qué espíritu hablaba? Con el Espíritu Santo, con la guía, con la sabiduría, con el entendimiento, con la dirección del Espíritu Santo. Nosotros tenemos un espíritu o alma y podemos hablar de manera natural, humana, pero cuando hablamos en el espíritu pasa esto. Dice la palabra, no podían resistir la sabiduría, ese conocimiento que viene de lo alto y al espíritu con que hablaba. En el siguiente versículo lo capturan, lo llevan ante el sumo sacerdote, al concilio. Entonces está el sumo sacerdote, versículo 1, capítulo 7. El sumo sacerdote le dijo a Esteban, ¿es cierto esto? ¿Esto es cierto? ¿Estás hablando mal? Y comienza Esteban a defenderse y da un discurso extraordinario, magistral, porque lo están acusando de que está hablando mal de Moisés y él dice, no, yo me sé toda la historia. Y yo sé desde el principio cómo ha operado Dios y la obra que ha hecho Moisés. Pero no fue Moisés, fue Dios a través de Moisés. Y empieza a dar un discurso y empieza a hablar desde la historia de Abraham, nombra a los patriarcas, a ese Abraham padre de la fe, Isaac, Jacob, habla de José y Egipto, y cómo creció este pueblo, y cómo estuvieron 430 años de esclavitud, y cómo Dios levantó a Moisés para libertarlos, y cómo estuvieron 40 años en el desierto, y cómo el Señor les mantuvo con el maná y les protegió con una columna de fuego y una nube. Y él está diciendo, no solamente yo me sé la historia, el Señor estaba allí, el Señor se ha mostrado a la nación de Israel, y de repente dice en el versículo 51, imagínense, desde el versículo 1 al 51, imagínense todo el discurso de Esteban, esa defensa de Esteban, lleno del Espíritu Santo. Dice, ustedes que son tercos e incircuncisos de corazón y de oído, resisten siempre al Espíritu Santo, como hicieron sus padres, así hacen también ustedes. Y cuando habla de incircunciso de corazón, le está diciendo, ustedes son unos paganos, unos gentiles. ¿Qué hizo esa gente? ¿Le aplaudió? Se enfurecieron. Se enfurecieron, mis hermanos. Y lo sacaron fuera de la ciudad. Hay que matarlo. Porque él les demostró que los infieles, que los paganos, que los incursisos eran ellos y no eran. Y dice la palabra que lo sacan, usted puede leer todo el capítulo 7, lo sacan fuera de la ciudad y lo comienzan a matar con piedras. Y dice la palabra, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Extraordinario. Defendió al Señor, defendió a Cristo, defendió el obrar del Espíritu Santo y le dijo a la gente que no comprendían la gloria de Dios, que no comprendían el obrar de Dios, que eran gentiles, que no eran creyentes, que no eran justos. Y esos injustos y gentiles mataron a Esteban. Fue el primer mártir. Pero qué bonito que cuando le eligieron, ¿cómo era la característica? ¿Llenos de qué? De fe y de qué? Del Espíritu Santo. Para reflexionar y para hoy, para nosotros. ¿Será que cuando dicen nuestros nombres dicen lleno de fe y lleno del Espíritu Santo? ¿O será que dicen para ser cristiano como él o como ella, mejor que no? ¿Será que dicen esos canutos? Es una expresión despectiva de los cristianos acá. ¿O será que nos respetan porque tenemos sabiduría de lo alto? Y Dios se mueve con poder en nuestra vida. ¿Será que hay una autoridad de Dios en nosotros? En Efesios capítulo 1, Pablo le escribe a los cristianos de esa iglesia y él empieza a hablar de unos versículos extraordinarios que hablan acerca de la elección desde antes de la fundación del mundo, llamada la doctrina de la predestinación. Y en el versículo 7,
Porque él viene hablando de que en Cristo, y después comienza en Él, y usted va a leer en Él, y se refiere a Cristo. Porque Cristo fue el que pagó el precio, el que murió por nosotros. Dice en Él, refiriéndose a Cristo. Tenemos redención. ¿Y qué es redención? Rescate. Quien pagó la cuenta para nuestra liberación fue Cristo. Quien pagó el precio. ¿Mediante qué? Su sangre. ¿Cuál fue el precio? Su sangre. O sea, tuvieron que matarlo para pagar el precio por nuestro rescate. El perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Entonces, Cristo, en este versículo se ve claramente que Cristo nos redime mediante ¿qué? Su sangre, o sea, su sacrificio. ¿Y qué beneficio tenemos según este versículo? El perdón de los pecados. Y si tenemos perdón de los pecados, estamos santos delante de Dios y ahora somos aceptos o aceptables delante del Señor. El versículo 13 más adelante, en Él ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación y habiendo creído, fueron sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa. Y este versículo es poderoso porque describe un proceso que pasa de manera instantánea. Pero vamos a verlo nuevamente. Dice, en Él, ¿en quién? En Cristo, ustedes, ¿después de qué? Escuchar. Y escuchar es diferente a oír, porque oír es percibir sonido, escuchar es entender lo que se escucha. Prestar atención. Después de escuchar el mensaje de verdad, ¿cuál es el mensaje de verdad? El evangelio de su salvación, la buena noticia de que somos salvos en Jesucristo, porque eso es el evangelio, y habiendo que creído, o sea, que escuchamos el evangelio, después ¿qué pasa? Creemos en ese evangelio de salvación, fueron ¿qué? Sellados en Él. ¿En quién? En Cristo, con el Espíritu Santo de la promesa. Extraordinario proceso. Ahora, ¿cuántos han sido sellados por el Espíritu Santo? Amén. ¿En el momento cuál? En que creímos. Porque sabe que hay iglesias donde usted quiere recibir el sello del Espíritu, venga. Y hacer la oración para que usted reciba el sello. Y la gente que está sellada pero que no sabe, sélleme. ¿Qué dice la palabra acá? ¿Cuándo ocurre el sello del Espíritu Santo? En el momento que creemos, iglesia, lo dice clarísimo. Y puede leerlo en muchas versiones. Por lo tanto, no se deje engañar, porque vuelvo y repito, hay muchos pastores, profetas, apóstoles, arcángeles y demás que dicen, vengan, que lo voy a sellar, venga, para que reciba el sello. No es así, iglesia. Cuando hablamos de sello es una figura literaria. No es que un hierro caliente con una E.S, lo calienta bien el Señor y así. Ahí está, pues sellado. Para que cuando usted se vaya por ahí y el diablo lo quiera zarandear, no, este está sellado. ¿Será así? No, la Biblia lo describe así para que podamos entenderlo. Que tenemos un sello, que tenemos una marca. Y quiero ver un comentario, leerlo acá. En la antigüedad, un sello garantizaba la autenticidad y propiedad de un documento. El Espíritu Santo es el sello de Dios en nosotros, nuestra garantía legal de que le pertenecemos. Denle un aplauso al Señor. Entonces, Dios pone su sello, es una marca espiritual que Dios la conoce y que el enemigo también la conoce, pero que no es necesario que estemos haciendo rituales, y lo digo con autoridad, hermano, y con trato de que sea con gracia para que usted lo comprenda. Porque si usted se pone a ver muchos reels y videos y le van a hablar de todo, de muchas cosas, incluso le van a querer vender el sello del Espíritu Santo. De verdad que sí, porque ahora están hablando de que no hay Trinidad. Son cuatro. ¿Ha escuchado eso? Ya no es Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, no, es cuatro dimensional, algo así. Es un término teológico que está apareciendo ahora y la gente me lo manda y lo está viendo. Pastor, analice esto, me dice. Y yo le digo, lea la Biblia. ¿Qué piensa usted? Lea la Biblia. Estudie la Biblia. Porque en los últimos tiempos se levantarán ¿qué? Falsos cristos, falsos maestros y falsos profetas. Y la iglesia de Cristo debe estar ¿qué?
pendiente, con los ojos abiertos espiritualmente. La Biblia dice aquí muy claro que después de creer el evangelio de nuestra salvación, de escuchar, por supuesto, para que una persona pueda creer, tiene que escuchar el evangelio. ¿Y cómo creerán si no hay nadie que les prediquen? Por lo tanto, tenemos que nosotros salir a predicar, la gente escucha el evangelio, la gente cree en el evangelio, viene el sello del Espíritu, nacen de nuevo del agua y del Espíritu, son hijos de Dios. Versículo 14, continuando, venimos del versículo 13, que nos ha dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para la alabanza de su gloria. Versículo 30 del capítulo 4, más adelante. Estamos hablando de que el Espíritu Santo es una persona y es Dios. Dice el apóstol Pablo cerrando esta carta, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con el cual fueron sellados para el día de la redención. Por lo tanto, la palabra nos dice que se puede entristecer. Es como si tuviera emociones, ¿verdad? Y si se puede entristecer, se puede alegrar también. ¿Y será que Dios se alegra cuando hacemos las cosas según su voluntad? ¿Será que Dios se alegra cuando hacemos las cosas de inmediato, cuando el Señor dice, ve y tú vas? ¿Cierto? ¿Cuántos han sentido el castigo de Dios? A veces el Señor me dice, ve, y yo, un momentico. Ve, y yo, no, un poco más, Señor. Y el Señor es lento para la ira. Lento, pero cuando da, hermano, eso es como un sello. ¡Pah! Y Dios dice que al que ama, le azota. Ay, eso es riquísimo, los azotes de Dios. Porque ponen uno así, mire. Y uno anda así derechito, hermanos. Amén, Señor. Dios es lento. Dios azota. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Si no nos castiga, somos bastardos, no somos hijos. No es el centro del mensaje, pero como padres tenemos que disciplinar a nuestros hijos. Porque son nuestros hijos. Algunas preguntas de reflexión. ¿Eres consciente de que el Espíritu Santo es una persona que habita en tu interior? No es algo, no es una fuerza. Es el Espíritu de Dios. Es Dios. Es uno de la Trinidad. Vives con la seguridad de saber, que has sido sellado por el Espíritu Santo, garantizando que le perteneces a Dios. Amén. Tenemos que vivir con esa seguridad. Constantemente, y creo que me va a pasar toda la vida, Señor, gracias por esta prueba. La gente me dice, pastor, ¿y si yo peco, pierdo la salvación? Y constantemente me pregunta, ¿tengo seguridad de la salvación? Porque hay hermanos que se siguen entregando a Cristo. Cada vez que son tocados, yo me vuelvo a entregar por si acaso. Querido hermano, si usted hizo la oración de fe, si usted reconoció en su corazón, si usted confesó con su boca y creyó en su corazón, si no levantó la mano igual, pero creyó, ya es salvo, hermano. Ya. Viva para Cristo. Compórtese como hijo de Dios. No practique el pecado porque el que practica el pecado es el diablo. Y como usted no es del diablo, usted no practica el pecado. ¿Verdad que sí? Y no se entregue más a Cristo. Ya usted fue sellado. Porque el Señor no pone el sello, lo quito. Pongo, quito. No es así. Dios da la salvación y tenemos que vivir en la seguridad de esa salvación. Porque no es por mérito, no es por lo que hagamos nosotros o dejemos de hacer, es por lo que Cristo hizo en la cruz. El justo murió por los injustos, una vez y para siempre. Estás dando a la persona del Espíritu Santo el lugar de prioridad y el valor que Él merece en tu vida diaria. ¿Estamos conscientes de que el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, es una persona, es nuestra prioridad? ¿Está con nosotros? Vamos con el punto número 2 y vamos a avanzar más rápido. Ya establecimos toda la base, así que vamos más rápido. El compañero del creyente. El Espíritu Santo es como un compañero. Ojo, no es una mascota, mis hermanos. Y me van a disculpar la expresión, quiero expresarlo con las mejores palabras, pero a veces nosotros tratamos al Espíritu Santo como si fuera una mascota.
como si fuera un perro, y no es así. El Señor nos ha dado su Espíritu para ser ese paráclito, ese consolador, ese compañero, el que está a un lado. Pero nosotros a veces lo tratamos como una mascota. ¿En qué sentido? Nosotros tenemos una mascota y le decimos a la mascota, sale. ¿Y qué hace el perro? Si obedece, sale. Y lo mandamos afuera. Pero ¿será que nosotros podemos hacer eso con el Espíritu Santo? No. No es así. Y hay hermanos que cuando vienen a consejería y cuentan acerca de su pecado y de su práctica pecaminosa, siendo hijos de Dios, pareciera en su concepción y en su pensamiento que Dios no los observa. Les digo, mis hermanos, a hombres y mujeres, cuando están siendo tentados por el diablo, el Espíritu de Dios está allí. Cuando está siendo seducido a la tentación, el Espíritu de Dios está allí. Y cuando estás pecando, el Espíritu de Dios está allí. Te está observando y está triste. No es que se sale de ti. No es que tú entras en una habitación para cometer adulterio y le dices al Espíritu Santo, sale. No sale. Te está viendo todo. ¿Habías pensado eso? Porque pareciera que cuando cometemos pecado, nos olvidamos de que el Espíritu de Dios está con nosotros. ¿Y cómo se está sintiendo? ¿Cómo se está sintiendo cuando tú y yo observamos a una mujer que no es nuestra esposa? ¿Cómo se está sintiendo cuando estás viendo a un hombre que no es tu esposo? ¿Te olvidaste de que tienes el Espíritu Santo? No es una mascota, no es un perro, no es un gato, es Dios y se merece el respeto de ser Dios. Dios es santo y nos eligió, nos hizo sus hijos para que andemos en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Disculpe que se lo diga así, hermano, pero es necesario estar consciente de que el Espíritu de Dios, el sello que está en nuestro corazón, es Dios, es una persona. Actúa como Dios, tiene poder. Jesús dijo, no se turbe su corazón. Ustedes creen en Dios, creen en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Y ellos estaban tristes porque los discípulos, porque Jesús se iba a ir, iba a dejarlos solos. Ellos pensaban que se iban a quedar solos. Y Tomás dice, Señor, ¿y a dónde vas? Y hay un versículo extraordinario que yo sé que se lo saben, Juan 14:6, que dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. En el versículo 16 dice, y yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. ¿Quién da el Espíritu Santo según este versículo? Jesucristo ruega al Padre, el Padre manda otro consolador. Por lo tanto, Jesucristo es un consolador. Jesucristo dio consuelo. Jesucristo es nuestro consuelo. ¿Cuántos creen eso? Amén. Pero Él dice, no los voy a dejar solos, se lo dice a los discípulos, pero también nos lo dice hoy a nosotros y a todo aquel que cree. Todo aquel que cree es sellado con ese consolador que Jesucristo rogó al Padre y el Padre lo envió. Dice, ¿cuál es el propósito según este versículo? Él les dará otro consolador, ¿para qué? Para que esté con ustedes para siempre, es un compañero. Por lo tanto, si tú estás solo, hermano, amada hermana, si tú estás solo físicamente, sola, no estás sola. Porque tienes ¿qué? El Espíritu Santo que está a tu lado, es tu compañero para siempre. Pase lo que pase en la tribulación, en la angustia, en la depresión, en la muerte, en la agonía, en la tristeza, en el gozo, en la prueba, el Espíritu de Dios está a tu lado. Está a tu lado. Porque lo envió ¿quién? El Padre. Y en esencia es el Espíritu de Dios, o sea, es Dios. Consolador viene del griego parácletos, que significa intercesor, abogado, consejero, uno llamado o enviado para ayudar a otro, un defensor, un intercesor, un ayudante, alguien que anima y que consuela, el defensor de los débiles. Nuestro consolador lo contábamos ahora.
Él está allí. Por lo tanto, no estamos solos y Él nos defiende. Él intercede. Él nos ayuda y cuando estamos caídos, Él nos levanta. Nos da fuerza. Nos da ánimo. En el versículo 16, lo leímos, decía que Él iba a rogar al Padre para mandar el Consolador y estuviera con nosotros. Para el versículo 16, versículo 17, es decir, dice la palabra se explica a sí misma, es decir, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes lo conocen porque permanece con ustedes y estará en ustedes. Esto es maravilloso, extraordinario. Él está hablando con sus discípulos y Él dice, ese Consolador es el Espíritu de verdad que inspiró la palabra, porque la palabra es verdad. Ese Espíritu, dice la palabra, el mundo no lo puede recibir. Y cuando hablamos del mundo, no hablamos del mundo de la creación como tal, sino del ser humano como tal. El mundano, el que vive en el mundo. Entonces, el humano que no ha nacido de nuevo, que no ha escuchado el Evangelio, que no ha creído, dice la palabra, no lo puede recibir. ¿Por qué? Porque no lo ve, no lo conoce. Ahora, quizás usted y yo no lo vemos. Usted dice, yo no he visto el Espíritu Santo, porque además es un espíritu, pero sí lo conocemos. Por lo tanto, nos habla, nos guía, nos dirige, nos ayuda, sentimos su fortaleza y su bienestar. Pero qué hermoso que dice, porque permanece con ustedes y estará con ustedes. Versículo 25, les digo estas cosas mientras estoy con ustedes. Él está allí. Y era necesario que Él saliera para que viniera el Consolador. Eso pasó en Hechos 2. Pero el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, dice la palabra, los consolará y les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Por lo tanto, el Espíritu Santo de Dios está recordando la palabra de Jesús, su propia palabra, la palabra de Dios. En Hechos capítulo 8, mire cómo vamos a ver una ilustración rápida y bíblica de cómo el Espíritu Santo acompañó en aquel entonces y acompaña hoy día a los creyentes. Dice la palabra que ya habían matado a Esteban, se desata una persecución, los cristianos huyen. Y en Hechos 8:29 dice, el Espíritu le dijo a Felipe. ¿Y cómo se lo dijo? Diciéndoselo. ¿Cierto va? El Espíritu le dijo a Felipe, ve y acércate a ese carruaje. Felipe entendió el mensaje. No es que dijo, no, le dijo. Pero pastor, si un espíritu no tiene boca, se lo dijo. ¿Cómo? No sé. Pero el mensaje es claro, ve y acércate a ese carruaje. Felipe corrió hacia el carruaje y escuchó al funcionario leyendo el libro del profeta Isaías. Entonces Felipe le dijo, ¿entiendes lo que lees? Felipe y el etíope. Y él dijo, no entiendo. Entonces se sentó a su lado y le empezó a explicar. Y después más adelante el etíope creyó y fue bautizado. Pero ¿quién propició todo eso? El Espíritu Santo. Por lo tanto, a veces el Espíritu de Dios, si así lo quiere, si es su voluntad, te puede decir cosas. Pero nosotros tenemos que discernir. Por ejemplo, te puede decir, vas pasando por algún lugar, es tú necesitado. Y el Señor te dice a través de su Espíritu, ayúdale. ¿Y qué haces tú? No, eso es del diablo. Mejor sigo, estoy apurado. Eso es del diablo. ¿Hacemos así o no hacemos así? El Señor nos está hablando, pero decimos, no, esa es cosa mía. Ah, pero cuando vemos algo en la vitrina que tiene 80% de descuento, gloria a Dios, Padre, gracias por mostrar tu voluntad buena, agradable y perfecta. Tú conoces todas las necesidades de tus hijos. Mentira del diablo. Porque usted tiene ya 10 pares de zapatos. ¿Qué va a hacer con otros? Nos damos cuenta cómo podemos disfrazar una voz. A veces Dios te habla. ¿Y qué decimos? ¿Qué decimos? No somos nosotros. O es el diablo. Y a veces somos nosotros hablando y ¿qué decimos? Es Dios. ¿Usted cree que Dios le va a mostrar
de que compre el 10º par de zapatos? No. Pero si tiene que ver con el reino, que se lo movió, acércate. ¿Para qué? Para que una persona fuera, ¿qué? Salva. Si está en el reino de Dios, en el reino de los cielos, contempla la salvación, Dios te va a mover. Ahora, ciertamente, a veces necesitamos. Y podemos decirle al Señor, si usted no tiene ningún par de zapatos, de verdad lo necesita, y usted le ora a Dios, ¿Dios no le va a proveer un par de zapatos? Por supuesto que sí. Pero aprendamos a discernir. ¿Eres consciente de que el Espíritu Santo es tu compañero fiel y que nunca te deja solo sin importar las circunstancias? ¿Estamos conscientes de eso? No es una mascota, no es un perro, no es un gato, no es un loro, no es una rata. No, es Dios. Y cuando usted vea las mascotas, que aquí son muy comunes, cuando usted ve una mascota por allí y cómo la abrazan y cómo lo cargan y cómo lo andan en coche, ojalá eso sea un recordatorio de que usted tiene, no una mascota, usted tiene a Dios en su vida y que nunca, nunca, nunca le va a dejar. ¿Confías en que el Espíritu Santo es quien ilumina tu entendimiento, te enseña la voluntad de Dios y trae a tu memoria su palabra cuando más la necesitas? Él dice, Él va a recordar mis palabras. Por lo tanto, cuando tú estás en necesidad o yo, y viene la palabra a tu mente, no es por tu brillante memoria, no. Es porque el Espíritu de Dios te está recordando. ¿Para qué? Para consolarte, para animarte, para darte fuerza. ¿Estás atento a la voz del Espíritu Santo en tu día a día, confiando en que Él, así como guió a Felipe, también dirige tus pasos y decisiones hoy? Podemos vivir como Felipe, constantemente en oración y decir: el Espíritu de Dios, Señor, guíame a través de tu Espíritu. Cuando no sabemos qué hacer, oremos a Dios. Último punto, el consejero del creyente. En Juan 16:1 le dijo: les he dicho esto para que no se escandalicen, para que no tambaleen en la fe. Jesús se estaba despidiendo. En el versículo 14 dijo: no se turbe vuestro corazón. Versículo 2: ustedes serán expulsados de las sinagogas y llegará el momento en que cualquiera que los mate pensará que rinde un servicio a Dios. Eso estaba pasando en aquel entonces, mataban a los discípulos de Cristo. Hoy día está pasando. ¿Puede pasar con nosotros? Por supuesto que sí. Y Jesús le está diciendo a ellos y a nosotros: no se escandalicen, que su fe no tambalee cuando alguien llegue y los quiere matar. Eso puede pasar, iglesia. Podemos ser perseguidos y nos pueden matar por la causa de Cristo, pero ya el Señor lo dijo. Hace más de 2000 años lo dijo. Versículo 3: harán esto, ¿qué? Matar a los cristianos, porque no me conocen a mí ni a mi Padre. Versículo 4: pero les digo esto para que cuando llegue ese momento, el momento de la tribulación, de la angustia, de la persecución, recuerden que yo se los he dicho a ustedes. No les dije esto al principio porque yo estaba con ustedes, o sea, yo los estaba consolando. Pero como me voy y el Padre mandará a otro consolador, Él los va a consolar. Versículo 7: pero les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, yo se los enviaré. Le convenía a los discípulos y nos convenía a nosotros, las nuevas generaciones, que Jesucristo terminara su ministerio, 3 años y medio de vida. ¿Y por qué también conviene? Porque aunque he explicado muchas veces que Jesucristo es Dios, Jesucristo era hombre. Pregunto, escuche bien, iglesia, antes de responder. ¿Jesucristo como hombre podía estar en todo lugar? No. Jesucristo como hombre no puede estar en todo lugar. ¿Se acuerdan la escena cuando las hermanas de Lázaro mandan a buscar a Jesús? ¿Y qué hizo Jesús? Vamos a quedarnos más tiempo. Vamos a esperar que muera. ¿Y cuál es el reclamo de Marta? Si hubieses estado aquí. Jesucristo no estaba allí. Jesús el hombre. Porque Jesucristo fue 100% hombre, que comió, que tuvo necesidades, que tuvo sed.
pero era Dios también. Conocía todas las cosas, conocía el conocimiento, conocía el razonamiento de las personas. Por eso Jesús está diciendo, es necesario que yo termine mi ministerio acá. Les conviene que yo me vaya y les enviaré un consolador. ¿Qué pasa, mis hermanos? Al salir de acá, somos 250 o más personas. Nos disgregamos a diferentes lugares, unos al trabajo, otros a ver el mundial, otros a casa. Y el Espíritu de Dios va con cada uno. Y usted está viendo el mundial y está ahí gozoso porque el Espíritu de Dios está allí y su equipo va ganando. Ahora, yo voy por el que gane, yo voy como Andrés, papá, yo voy por el que gane. Me cansé de perder, dijo Andrés. ¿Cómo hace el Señor eso de que está en cada corazón? ¿Cómo lo hace? Yo no sé cómo lo hace, pero lo hace. Por lo tanto, si tú vas a tu casa más tarde, al trabajo, si vas a cualquier lugar y estás pasando por cualquier circunstancia, por una tribulación, incluso Dios te guarde, incluso Dios te bendiga y te guarde, de verdad. Pero llega a pasar algo en tu vida, así sea trágico, el Señor está contigo. Por eso Jesús decía, les conviene que yo me vaya. Versículo 7 en otra versión, la PDT, pero les digo la verdad, es mejor que me vaya porque si no, el consejero no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo voy a enviar. El Padre envía al Consolador, pero Jesús también lo envía. Él dijo, les enviaré otro Consolador. Por lo tanto, el Padre envía el Consolador, pero Jesucristo también envía el Consolador. El Espíritu Santo es nuestro consejero por excelencia. Él no solamente o solo camina a nuestro lado, sino que ilumina nuestra mente con la verdad. Nos guía en cada paso del camino, consuela nuestro espíritu en los momentos más tristes y nos da esperanza cuando nuestra fuerza se agota. Ese es el Espíritu Santo de Dios, que está en nuestra vida. Denle un aplauso al Señor. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Él no lo hará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. ¿Lo ha oído de quién? ¿De las conversaciones de quién? Del Padre y del Hijo. Por último, leo 3 versículos rápidamente. Y el apóstol Pablo en Romanos 8:13 dice, porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Y Pablo está hablando y incentiva a la iglesia para vivir no por la carne, porque la carne no tiene mérito, sino por el Espíritu. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Muchos hermanos, amigos y personas que aún no han creído me dicen, ¿cómo sé si yo soy hijo de Dios? ¿Qué dice la palabra acá? Porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo, ¿qué dice la palabra? Los tales son hijos de Dios. ¿Usted quiere saber si es hijo de Dios? Le pregunto, ¿usted es guiado por el Espíritu Santo? Y como Él es el Espíritu de la verdad, usted anda en la verdad, en la santidad. ¿Cómo son sus frutos? Porque si usted es pecado, ¿le guiará el Espíritu Santo? No. Me estoy dando a entender, iglesia, la Biblia habla clarísimo. En Hechos 20:22 dice la palabra que el mismo Pablo estaba en el tercer viaje misionero. Era la última vez que iba a ver unos ancianos de la iglesia. Dice, pero ahora debo obedecer, estoy ligado, dice la textual, al Espíritu Santo e ir a Jerusalén. No sé qué me va a pasar allí, dice él. Lo único que sé es que el Espíritu Santo me dice, esto es extraordinario, el Espíritu Santo le hablaba a Pablo y le decía, en cada ciudad que en Jerusalén me esperan sufrimientos y hasta la cárcel. Si sentimos una voz que dice, vas para allá, es necesario que vayas y vas a sufrir, ¿qué decimos nosotros? ¿Es del diablo o es de Dios? ¿Será que Dios permite el sufrimiento en nuestra vida? Por supuesto que sí. En la primera parte decíamos,
esto ha pasado, perdimos toda esperanza, pensamos que nos vamos a morir, para que aprendiéramos a dejar de confiar en nosotros y confiáramos en Dios. El Espíritu Santo estaba guiando a Pablo y le está diciendo: en Jerusalén te espera sufrimiento y hasta la cárcel. No me importa mi propia vida. Lo más importante es que yo termine el trabajo que el Señor Jesús me dio. Dar testimonios de las buenas noticias acerca del generoso amor de Dios. Por lo tanto, mis hermanos, denle un aplauso al Señor. Eso es para Él, para el Señor. Hay momentos que vamos a ser guiados a la prueba. Jesús fue guiado por el Espíritu Santo al desierto para ser ¿qué? Probado. Aprendamos a discernir a la persona de Dios, el Espíritu Santo. Le has dado al Espíritu Santo el lugar de consejero supremo en tu vida, permitiendo que Él sea quien dirige tus decisiones y planes. Cuando vas a decidir algo, ¿qué haces? Oras a Dios, le preguntas a Dios, le das oportunidad a Dios que te guíe a través de su Espíritu Santo. ¿Estás aprendiendo a discernir la guía y dirección del Espíritu Santo en medio de las tribulaciones, tal como lo hizo Pablo en su camino a Jerusalén? ¿Permites el consuelo del Espíritu Santo cuando tu corazón está turbado, confiando en que en Él es la presencia de Dios habitando en ti? Reflexionemos en eso, iglesia. No estamos solos. Hemos sido sellados con el Espíritu de Dios, pero respetemos el Espíritu de Dios. Comportémonos como hijos de Dios, sellados, renovados, regenerados por el Espíritu Santo para que andemos en santidad. Vimos entonces, iglesia, el Espíritu Santo, nuestro consolador, es una persona y es Dios, está al lado del creyente, el consejero del creyente. Acción práctica, y póngase de pie, por favor. La acción práctica es: esta semana, permite que el Espíritu Santo sea tu guía, tu consejero y tu consuelo constante. Señor y Padre nuestro, gracias por la oportunidad que nos das o nos has dado de poder leer tu palabra, de leer varios versículos y de meditar cortamente en ellos, Señor. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que esta palabra sea sembrada en los corazones de mis hermanos y en el corazón de los amigos, y que pueda germinar, Señor, en sus vidas y dar frutos en el nombre de Jesús. Hoy hemos estudiado, Señor, acerca de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, que es Dios, y que nos los has dado, Señor, como un sello que transmite, Señor, que somos de tu propiedad. Somos tuyos, Señor, no nos pertenecemos a nosotros mismos. Y allí donde está, querido hermano, hermana, dígale: Señor, gracias por tu Espíritu Santo. Dígale: gracias porque no estoy solo. Gracias, Señor, porque el Espíritu Santo es nuestro consolador y estará conmigo en todo momento. Hablo con aquellos que quizás no conocen al Señor y que hoy es primera vez que escuchas el mensaje de salvación. Dios envió a su Hijo porque te ama. Tanto amó al mundo que envió a su único Hijo. Vivió entre nosotros, se llamó Jesús. Demostró que era Dios y murió por ti y por mí. El justo, el santo, murió por los injustos y los pecadores. Y la palabra establece que todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tenga vida eterna. Si tú deseas ser hijo de Dios, tener el sello que dice que tú eres propiedad de Dios, el Espíritu Santo, que es la garantía, es necesario que tú el día de hoy, con tu boca y con tu corazón, puedes confesarle y creer. Yo te quiero guiar en una oración. Y vas a repetir conmigo, lo puedes decir en voz audible o internamente, le vas a decir: Señor, reconozco que soy un pecador, una pecadora, necesito tu perdón. Por favor, perdona mis pecados. Dame el regalo de la salvación y la vida eterna. Séllame con tu Espíritu Santo y que a partir de ahora sea un hijo o una hija de Dios. En el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. ¿Alguno de los que está acá
hizo esa oración por primera vez? ¿Puede levantar su mano, por favor? Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Atrás, Dios le bendiga. Qué bueno que mis hermanos han reconocido y a partir de ahora comienza un nuevo camino, un nuevo nacimiento. Han sido sellados con el Espíritu Santo, pertenecen al Señor. Queridos hermanos, como ministro del Señor deseo que en esta semana sea de mucha bendición, que el Espíritu de Dios te consuele en todo momento, que te guíe con su verdad y que puedas ser muy bendecido. Dios te bendiga.